esto queda pues en el ahorita ahorita lo paso, porque es importante que después podamos volver a consultar. Andrea, buen día. Arranque. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Andrea Ocampo y hoy les vengo a hablar del síndrome visual por el uso del computador. La razón pues que me motivó a hacer este staff es porque pues durante esta cuarentena hemos visto que esta consulta ha aumentado en frecuencia debido pues a que tanto los adultos han tenido que empezar a hacer trabajo en casa y los niños están teniendo que hacer estudio en casa. Pues mientras iba leyendo, entonces vemos, como les muestro en las fotografías de la izquierda, como en el pasado no había casi exposición a las pantallas y cuando empezaron a involucrarse ya las pantallas en el trabajo, entonces era muy variable las actividades que se tenían. Se tenían actividades de digitación, de lectura, de escritura, y estas actividades nos llevaban a que tuviéramos variación en las posturas, también entre las actividades descansos visuales, lo cual nos llevaba a que este síndrome fuera muy frecuente. Lo otro es que inicialmente las pantallas eran en la oficina y en la casa pues no las teníamos y se descansaba. Luego estas pantallas, gracias al avance de la tecnología y al acceso a ellos, pues hemos podido tenerlas en la casa, pero eso nos lleva a mayor exposición a ellas. Y fuera de eso, como ya en los últimos años, pues ya tenemos a la disposición de nosotros lo que son las tablets y los celulares, y pues esto, el tiempo que descansamos de los computadores, pues cada vez nos va a reducir más. Lo otro es que inicialmente pues las pantallas estaban al acceso de los adultos y pues ahora ya no hay una edad en la que estemos libres de ellas, pues depende mucho de la crianza, pero desde niños podemos estar en contacto con ellas. Antes de la pandemia se decía que los niños norteamericanos estaban, pues entre 8 y 18 años, estaban en exposición a las pantallas para entretenimiento entre 7 a 8 horas al día, en televisor 4 horas, en el computador 1 y en videojuego otra hora al día, lo cual es bastante. Pero ahora, por las contingencias que hemos tenido que tener por el coronavirus, pues ya de base estamos en el computador largos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es este síndrome? Es un síndrome de problemas visuales, oculares y extraoculares que va a estar, inicialmente estuvo descrito al uso de pantallas de los computadores, pero hoy en día incluye todas las pantallas. Una de las principales quejas, que ya les voy a ir hablando más de esto, es que ellos refieren tener visión borrosa tanto de cerca como de lejos, pero especialmente cuando ellos terminan pues ellos o nosotros, pues todos en general, terminamos una tarea de visión cercana. Mm, lo otro es que es un síndrome que no nos va a dejar como tal secuelas graves, pero puede ser bastante molesto. Hablando un poco de epidemiología, entonces tenemos que en un estudio compararon pacientes que no estaban expuestos a esta cantidad de horas, de 6 a 8 horas al día, con pacientes que sí habían estado expuestos a tareas en el computador de 6 a 8 al día, 6 a 9 horas al día. Encontraron que los que habían estado expuestos podían presentar la sintomatología en un 75% y los que no en un 50%. En general, la bibliografía habla que cuando yo estoy expuesta más de 4 horas al día al computador, ya voy a presentar síntomas. Y la intensidad de los síntomas puede estar relacionado con la cantidad de horas que yo esté expuesta al computador. ¿Cuál es otro de los problemas grandes? Es que nos va a bajar la calidad de vida y puede llegar a ser tan molesto que las personas bajen su productividad, suspendiendo sus actividades laborales o incluso del colegio. Nosotros conocemos de este síndrome y hay bibliografía al respecto, pero en la población general no se conoce tanto del síndrome. Entonces hay que educar a las personas. Y adicional a esto, no es algo solo visual, sino que la ergonomía que se tiene en el momento de realizar las tareas juega un papel bastante importante. En cuanto a la etiología, pues nos la dividen en 3 grandes rasgos que se las voy a ir contando. Tenemos que está involucrada la superficie ocular, la acomodación
y una respuesta extraocular. Hay que tener en cuenta que la sintomatología va a ser muy variable entre persona y persona, pues la intensidad. Y esto va a depender de cuánto tiempo va a estar expuesto al computador, cuál es la naturaleza de esa tarea que está realizando y cuáles son sus habilidades visuales de base y el ambiente que lo rodea. Entonces, para empezar a hablar con la superficie ocular, entonces lo que más se va a presentar es un ojo seco por una disminución en el parpadeo, por una alteración en la calidad de la lágrima y fuera de eso, porque van a tener mayor exposición de la córnea. Respecto a la acomodación, entonces pueden pasar dos cosas grandes. Una, que yo tenga una acomodación inadecuada o dos, que la tenga bien, pero falle en el momento de relajar. Esta alteración en la acomodación va a ser la responsable de esa visión borrosa tanto de cerca como de lejos. Y en este esquema quería mostrarles, pues para recordar que la acomodación en el momento de la visión cercana, entonces vamos a tener el músculo ciliar contraído, las fibras de la zónula van a estar relajadas y lo que vamos a tener es que el cristalino se va a bombar con el fin de lograr el mayor poder refractivo del ojo para poder realizar estas actividades de cerca. Y fuera de eso, también vamos a tener que vamos a encontrar en algunas personas insuficiencia en la convergencia que se va a caracterizar por la exoforia cercana. Otro de los puntos a tener en cuenta en la acomodación es que cuando presentamos en las pantallas que no son nítidas, esta va a tener poca estimulación en el ojo y nos va a llevar a que la acomodación no sea completa. Entonces, de esta forma también indirectamente estaríamos llevando a producir los síntomas. Respecto a la sintomatología extraocular, entonces aquí ya van a jugar otros papeles más externos, como es la falta de ergonomía en el momento de hacer la actividad y la mala iluminación, ya sea porque sea falta de iluminación o porque tengamos iluminación excesiva. Entonces los síntomas los vamos a dividir en tres grupos grandes. El primero, que son los síntomas oculares, se van a dividir en dos, que son los síntomas internos, como el dolor, la presión, la fatiga visual. En cuanto a la cefalea, no es un síntoma interno del ojo, pero está muy relacionado en el momento de presentarse con estos síntomas, por lo que ellos en esta clasificación lo encasillan en él. En cuanto a los síntomas oculares externos, tenemos la visión borrosa, la irritación del ojo, el ojo seco, que también nos puede presentar ojo rojo. En cuanto a los oculares, tenemos visión borrosa y diplopia, y en los músculos esqueléticos tenemos cervicalgia y dolores en los hombros. Entonces, para empezar a hablar de los síntomas no oculares, como les decía, entonces tenemos la cefalea, que va a estar muy relacionada con los síntomas intraoculares, dolor en los hombros, en el cuello y en la espalda. Aquí puede ser porque la persona tenga de base una mala postura o porque los síntomas visuales lleven a que la persona tome una mala postura para tratar de compensarlos. Y lo otro a tener en cuenta es que las mujeres, al tener una menor estatura y unos brazos más cortos, suelen estar más predispuestas a desarrollar malas posturas, dolor en el cuello, dolor en los hombros y a veces en la espalda, pero principalmente en los hombros y en el cuello. Respecto a la astenopia, entonces tenemos que van a ser tres síntomas que los pacientes van a referir, que son la cefalea, la fatiga visual y la visión borrosa. ¿Cuánto lo van a presentar? Es un porcentaje muy variable, desde un 30 hasta un 70%, pero lo importante en esto es que con intervenciones de las que les voy a hablar al final, podemos lograr disminuirlo hasta un 25%, o sea, bajar de un 70 a un 25%. Que hay que tener en cuenta que este trabajo pues en el computador o en de visión cercana tan constante es la que nos va a llevar a la alteración de la acomodación y la vergencia. Y hicieron un estudio en el cual los pacientes se les midió
al principio del estudio y se puso a trabajar en el computador 4 días seguidos. Luego los volvieron a medir y encontraron una alta prevalencia de exoforia, también de insuficiencia de convergencia, baja fusión en la convergencia y fuera de eso una disminución en la amplitud de la acomodación de una dioptría, lo cual explica la sintomatología. Tenemos adicionalmente la presencia de un shift miópico temporal. Este se puede presentar en el 20% de las personas que presentan los síntomas y de las personas que presentan el shift miópico temporal, todas van a presentar astenopia. Pero de las personas que presentan astenopia, solo un 35% presentarían este shift miópico. Lo que dice la literatura es que el shift miópico en los adultos no nos va a llevar ni a aparición de miopía ni a progresión de miopía de base. Pero sabemos que en los niños sí es un riesgo muy grande e incluso hablando con algunas profes de oftalmopediatría, durante esta cuarentena han tenido la necesidad de aumentar la concentración de niños que venían en tratamiento con atropina porque han visto progresión de esta. Y lo otro que mencionan es que personas que de base tienen un astigmatismo y que está siendo corregido con un equivalente esférico, un astigmatismo entre 0.5 y una dioptría, pueden presentar la sintomatología así ellos estén logrando una adecuada visión, incluso de un 20/20. Entonces, en este punto en particular, cuando se presenta una opción es corregir ese astigmatismo con el cilindro y de esta forma se lograría controlar esta sintomatología. Hablando ya de la superficie ocular, entonces va a ser responsable el ojo seco de la fatiga ocular, debido a disminución en el parpadeo, a que vamos a tener más expuesta la córnea y que vamos a llevar al ojo a una desecación. Este parpadeo y cuánto las personas parpadean por minuto ha sido evaluado de diferentes formas. En unas ocasiones los han puesto a hacer sus actividades en el computador, los graban por medio de la cámara del computador y luego contabilizan cuántos parpadeos tienen por minuto. De igual forma también lo han hecho con gafas y estas gafas tienen cámaras o han instalado micrófonos bastante sensibles para escuchar el momento en el que los ojos se cierran y poder contabilizar la cantidad de parpadeos por minuto. ¿Qué han encontrado? En promedio, una persona puede parpadear unas 22 veces por minuto. Cuando la persona lee libros impresos, esto va a disminuir a 10 parpadeos por minuto y en pantallas nos puede llegar a disminuir a 7 o incluso 5 parpadeos por minuto. También es importante que durante estas grabaciones encontraron que así parpadeen, ese parpadeo puede ser incompleto, lo cual también nos va a llevar a peor calidad pues, de la superficie ocular. Y el leer en ambientes oscuros, una de las cosas en las que sí va a impactar es en disminuir ese parpadeo. Otra de las cosas que les venía mencionando es que va a haber una mayor exposición de la superficie ocular y esto se da debido a que cuando las personas leen libros impresos pues, o documentos impresos, estos documentos se van a poner de tal forma que la persona tenga su mirada hacia abajo y así el párpado va a estar cubriendo una mayor superficie de la córnea y pues del ojo y va a evitar la evaporación. Con el computador, al verlo de frente, entonces los párpados se van a elevar más y van a estar más expuestos, por lo que tendremos mayor evaporación. Hay que tener en cuenta también cuál es el ambiente que tenemos alrededor, porque falta pues, disminución en la humedad, presencia de ventiladores, de aires acondicionados, nos pueden llevar a mayor evaporación. Y lo otro es que referían que las mujeres pueden estar un poco más susceptibles a presentar el ojo seco o personas que de base estén con algunos medicamentos como diuréticos, antihipertensivos, antihistamínicos. Las personas que son usuarias de lentes de contacto, pues ellas, debido pues a tener el lente de contacto, van a estar
más susceptibles a este ojo seco y hacían referencia que con usos mayores a 6 horas es cuando más se suele presentar. Ellos suelen tener un efecto como de fricción y por esta razón van a presentar pues la molestia. Lo otro a tener en cuenta en cuanto al parpadeo es que cuando alrededor tenemos mucha iluminación o la pantalla del computador está sucia, se nos pueden generar reflejos y glare y de forma inconsciente se va a alterar la calidad del parpadeo para tratar de compensar como esa alteración en la iluminación que tenemos. ¿Esto en qué se va a traducir al final? En que la persona va a necesitar mayor tiempo para poder terminar sus tareas. Y les voy a empezar a hablar de tratamiento, pero lo quise poner como recomendaciones y tratamiento, porque aquí el pilar va a ser más unas recomendaciones que vamos a dar. Por esta misma razón necesitamos que el paciente entienda la importancia de ser adherente a ellas, porque gracias a ellas logramos controlar la sintomatología, pero si no hay adherencia, el paciente se va a seguir quejando de lo que está presentando. Entonces, voy a ir hablando de ellas. Vamos a empezar por la iluminación. Entonces, como les decía, tenemos que evitar, o sea, ¿cuál es la meta? Tener una adecuada iluminación. Debemos evitar las luces fluorescentes intensas, en casos como en la imagen, donde la luz natural sea excesiva, que nos pueda entrar directamente a la pantalla y reflejarse hacia nosotros, entonces se debe hacer como un filtro, ya sea con cortinas, con filtros en las ventanas o poniendo el computador en un ángulo diferente. Y de los bombillos, las lámparas de sodio son los que mejor calidad de iluminación nos va a dar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las personas mayores de 50 años o incluso un poco menores van a necesitar mucho más iluminación que los pacientes jóvenes. Entonces hay que saber ante qué paciente estamos hablando para saber cuánta iluminación debemos de pues sugerirles. Entonces, por ejemplo, en la fotico pues del verde tenemos una iluminación de la habitación en general, pero una luz accesoria cercana a donde estoy haciendo la tarea, sin que ésta me forme reflejo, pero mejorando la iluminación. Otro punto bastante importante es a cuánta distancia debo yo tener el computador, pues, o la pantalla. Entonces, y cuál debe ser la postura de la persona con el fin de mejorar la ergonomía. Entonces, lo ideal es como en esta fotico que tengamos la espalda derecha, el brazo también logre estar derecho, que no vaya a estar pues inclinado, que se logre un ángulo de 90 grados en las rodillas y aquí pues uno se puede ayudar, al final les traje un video de poner aquí un elevador si llega a ser necesario, por ejemplo en personas de baja estatura. Y la pantalla eh, toma gran importancia. Entonces, en los celulares hablan de tenerlos a 30 centímetros, en las tablets a 40, en los portátiles a 50, pero en los computadores de mesa, unas referencias hablan de 60 centímetros, otros hablan de 80 o incluso 100 centímetros. Y fuera de eso, los televisores, perdón, a 3 metros. Otra cosa a tener en cuenta no solamente es la distancia a la que yo tengo el computador, sino la inclinación a la que está. Lo ideal es que de los ojos a la pantalla tengamos entre 10 y 20 grados, idealmente 15. La razón de ser de esto es que cuando no se respeta y tenemos el computador más elevado, entonces la persona tiene la necesidad de inclinar la cabeza hacia arriba y de esta forma va a llevar a fatiga del trapecio y los músculos del cuello. Además, si logramos esta inclinación, como mirando hacia abajo, la superficie del ojo va a estar más cubierta gracias a que no hay que abrir tanto los párpados. Bueno, en cuanto al contraste de la pantalla, entonces
Lo importante es que logremos un alto contraste, ya sea que tengamos el fondo de la pantalla negra con letras blancas o que tengamos el fondo de la pantalla blanca con letras negras. No recomiendan tener letras de colores y que el brillo de la pantalla sea igual al brillo que tenemos en el ambiente, no menor, pero tampoco mayor. En cuanto a los documentos, entonces tenemos que lo ideal es que no sean como documentos tan densos. Ellos recomendaban que entre cada carácter tengamos medio espacio de carácter y entre líneas un espacio. Y como les decía, tener un alto contraste para su lectura. Aquí también hay que tener en cuenta que cuando la persona cambia de un medio de fondo claro a un oscuro de forma constante, esto nos va a llevar a fatiga muscular. Y en el descanso, pues tenemos muchas formas de descansar. No encontré que una estuviera por encima de la otra, pero lo importante es que tengamos pausas frecuentes y cortas para no afectar la productividad, pero frecuentes. Entonces, recomendaban varias cosas, por ejemplo, que la persona se pare y camine alrededor de la oficina. Esto puede, en este momento, pues puede ser alrededor de la casa y con esto logramos varias ayudas, como por ejemplo que la persona estire sus músculos, que la persona cambie de escenario y pues que psicológicamente también se sienta más relajada. Otra opción es decirle que por lo menos cada 30 minutos mire de lejos y eso sí, que si va a llevar una tarea tan larga como 1 o 2 horas constantes en el computador, pues al menos descanse 10 minutos mirando a lo lejos. Y la otra es la regla que hemos escuchado, la del 20-20-20, y esta es que después de 20 minutos de tarea de visión en el computador, se descanse 20 segundos mirando a 20 pies de lejos. Aquí es importante recalcar eh, que debido a que, por ejemplo, los niños que están estudiando están en el computador estudiando, el momento de descanso lo están usando para usar el celular y eso también nos pasa a nosotros, para pues chatear, bueno, lo que sea. El punto es que si yo paso del computador al celular, yo no estaría descansando los ojos. Entonces hay que ser muy claros en que realmente esos minutos o segundos de descanso sean de visión lejana para poder darle respiro a la acomodación y mejorar la sintomatología. Respecto a la lubricación, lo que se busca con la lubricación es mejorar la calidad de la lágrima y de esta forma tratar que el parpadeo dure un poco más de tiempo y sea más eficaz. En algunas bibliografías hablaban de que fuera viscoso el lubricante, otros decían que podía ser líquido. No encontré que una fuera superior sobre la otra, aunque sí decían que con la viscosidad pues podía durar un poco más de tiempo, pero nos podía disminuir calidad de la visión. Y hablando de las gafas en la presbicia, pues la presbicia es un momento difícil porque ya de por sí la persona está perdiendo su capacidad de visión cercana. Entonces, respecto a las bifocales están pues como diseñadas para un ángulo de lectura de 20 grados, lo cual no nos va a ayudar mucho con el computador y van a tener una distancia fija que nosotros la podemos pues como determinar, pero por lo general se mandan para entre 30 a 40 centímetros y respecto al computador queremos que estén más lejos. Entonces las bifocales no son la mejor opción. Los lentes progresivos son una buena opción porque pues vamos a tener las 3 franjas de visión, la lejana, la intermedia y la cercana. Cuando las personas no los han utilizado mientras se acostumbran, pueden presentar fatiga y puede ser un poco frustrante, pero cuando los aprenden a manejar, pues son una excelente opción para corregirlos. Y dentro de estos de lentes progresivos, pues tenemos los lentes ocupacionales que van a restar un poco de visión lejana para aumentar ese campo de visión intermedia y personas que pasan mucho tiempo en el computador, pues podrían beneficiarse de este tipo de lentes.
Encontré adicionalmente que en el momento en que está empezando la presbicia, podría dársele a la persona la oportunidad de una corrección monocular que se pueden adaptar bien, pero sabiendo que a medida que aumente la presbicia ya no va a ser suficiente y que estaríamos castigando la estereopsis. Y ya definitivamente en personas que no han sido capaces de adaptarse a los lentes progresivos o que de entrada no quieren, pues una opción a ofrecerles sería que tengan varias gafas, gafas para el computador, gafas para una visión más cercana y ya si no utilizan gafas de lejos, pues no las necesitarían o incluso llegan a necesitar pues tener sus gafas para visión lejana. Y lo otro que quería mencionarles en este punto es que las personas que tengan un defecto refractivo deben tenerlo corregido. Y como les dije ahora, en las personas con astigmatismo, si no se les ha corregido el cilindro y están presentando los síntomas, pues es un punto a tener en cuenta y a no, pues a, no, a pensar que de pronto le falta el cilindro y por eso está presentando la sintomatología. Y ya por último, les traigo este video, es pues bastante gráfico, pero me parece que muestra pues lo que les estaba hablando y puede ser un video que también podemos mostrarle a los pacientes para que ellos nos entiendan. Entonces, la idea, como les decía, es que necesitamos que la espalda esté recta y nos podemos pues ayudar de diferentes formas, que logremos esta inclinación de 90 grados y que el computador logre estar por debajo, pero en una buena posición. Aquí también les quiero mostrar lo que les hablaba de la luz natural, que aunque es una muy buena iluminación, en ocasiones es necesario bajarla y filtrarla un poco para que no nos interfiera, como van a mostrar ahí. Hay, por ejemplo, ese movimiento que hacía la niña, pues es algo frecuente que todos podemos hacer y es de forma muy inconsciente. Y este es lo que les decía que podemos poner como una ayuda adicional para lograr los 90 grados de las rodillas. Los descansos pueden ser muy variables. Aquí nos muestran pues una opción cada 30 minutos, pero como les decían, pues no siempre podemos sacar 30 minutos de descanso, pero podemos hacer pausas más cortas, más constantes y de esa forma permitir que la acomodación del ojo mejore. Bueno, muchas gracias y esto era lo que tenía para mostrarles del día de hoy. André, excelente. Sabes que, como lo dije al principio, es una razón muy frecuente de consulta y es una razón muy frecuente también de, no consulta porque lo tenga, sino de consulta de los padres de familia y creo que aquí hay varios que pueden dar fe de esto, sobre el daño posible que puede tener un computador y hay muchos mitos alrededor. No sé quién quiere empezar a hablar del asunto. Ahí veo a Mónica muy activa, levantó la mano, la manito. Sí, buenos días a todos. Bueno, primero quería contarles, yo veo, es muy importante siempre en los pacientes cuando consultan, o sea, yo a todos los niños les hago la convergencia, hay que medir la amplitud de fusión. Es importante, recordemos que 35 dioptrías de cerca es lo normal y de lejos hasta 12. Siempre medirla, porque es que si no la medimos, pues entonces puede tener una insuficiencia de convergencia del paciente y ser el origen del problema y pasársenos, porque si no la medimos, pues no tenemos cómo darnos cuenta. Esa es la primera cosa. La segunda, el espasmo de acomodación, muy común en los jóvenes, que es lo que decía Andrea, se queda acomodado el ojo de cerca y el paciente queda miope de lejos. En los jóvenes esto es muy común y los molesta mucho y generalmente vienen ya corregidos para miopía.
Esto también les produce mucha cefalea. Entonces, ¿cuál es la idea para eso? La perla y el tip es, hay que hacerles refracción a los jóvenes cuando vengan con esto sin cicloplegia y luego utilizar cicloplégico bien utilizado. Si quiere una gota cada 10 minutos por 3 veces y esperar media hora, eso es lo mínimo de cicloplegia que uno hace. 3 gotas separadas por 10 minutos y luego esperar media hora para volver a medir la refracción y que esta sea manual. Uno puede utilizar el autorrefractómetro y lo debe utilizar, es muy útil en el eje de los astigmatismos, pero para la esfera, en los jóvenes, incluso hasta grandes de 18, de 20 años, te pueden acomodar mucho en el autorrefractómetro, entonces hacerla manual. Esa es la segunda cosa. La tercera, el aumento de la miopía con el uso de las pantallas y de los computadores estos. Ya está demostrado que la falta de iluminación y el exceso de trabajo cercano produce miopía en los jóvenes y en los niños. Para los niños, el tip más importante que he encontrado en esta cuarentena y que me lo dio la doctora Liliana Vélez, que es una idea excelente, es una idea de mamá, es que los pacientes conecten las pantallas al televisor. Entonces, si yo tengo un niño de 7 años que está en clase en el colegio, conectar con un cable HDMI o a través de Bluetooth o a través del Apple TV, digamos la tableta al televisor. Sabemos que en la casa todos están en trabajo en casa y no hay 5 computadores. Hay familias que tienen varios niños, entonces podemos ofrecerle esta opción. Ha resultado buenísima para mis pacientes para evitar el uso de pantallas. Y por último, las pausas activas, que hay que tener mucha educación con los pacientes, y en los niños menores de 12 años no se recomienda utilizar el celular más de 1 hora al día. Hay que hacer caer en cuenta al paciente que hay muchas cosas que él puede ver en la televisión y que no necesita ver en el celular. Yo me he dado cuenta con este tiempo que ven Netflix, videos y cosas en el celular que podemos, a 30 centímetros, cosas que podríamos hacer de lejos en el televisor. Estas son las 3 cositas que les quería mencionar y un abracito para todos. Estamos llenos de consulta de esto. Espero que les sirvan estos tips. Hay algo extra que aquí Felipe, presidente, escribe que es bien interesante para que discutamos, y es sobre los filtros azules. André, ¿tú leíste algo? ¿Crees que hablemos de eso un poquito? Pues, profe, no leí exactamente de los filtros azules, lo que leí era que uno podía poner unos filtros en el computador, sobre todo para evitar el glare, pero que no iban a hacer pues como una diferencia significativa, era más como individualizarlo en cada persona. Es que Carlos Felipe hace la pregunta porque estuvo muy de moda un tema con relación a eso y se han apoyado comercialmente para vender unas lentes con filtro azul. Está demostrado que eso no tiene ningún tipo de daño a nivel ocular. Es una pelea recurrentemente presente en toda la Academia Americana de Oftalmología sacado. Nosotros sacamos información desmintiendo eso, pero desafortunadamente han mandado cadenas de WhatsApp hace por ahí 2 o 3 años. Tuvimos que mandar una carta al tiempo para que se frenara ese cuento. Es un tema simplemente de vender un filtro, el filtro azul, teóricamente para disminuir. Lo que dicen es, y se basa en un estudio en ratones, de lo único que tiene es un estudio en ratones donde un cambio celular con unas condiciones del estudio que son muy regulares. Entonces lo proyectan diciendo que en humanos puede pasar algo similar en la retina. Entonces que tenemos que utilizar un filtro azul en las pantallas, lo cual es falso, pero desafortunadamente llegan frecuentemente, como nota Carlos en la pregunta, muchos padres de familia preguntando por las lentes de filtro para la luz azul y su afectación. Lo que está claro con el exceso de luz azul es que disminuye es que altera la producción adecuada de melatonina, lo cual hace que no se induzca adecuadamente el sueño, altera el sueño, eso está claro, y por eso la recomendación creo que la Asociación de Oftalmopediatría Americana es que 1 hora antes de la hora que uno desea que el niño duerma, debería suspenderse en la casa para todos, porque cometemos el error de decirle a los hijos que no hagan algo y lo estamos haciendo nosotros. O sea, 1 hora antes de las, no sé, 9 de la noche, toda la actividad en equipos digitales, lo cual es un tema digamos, de buena cultura de sueño. Lo otro es que eso no es raro, y Apple precisamente hace rato también tiene el night shift y usted ve que el celular de noche toma un color ámbar.
Entonces, eso es claro que ya se detectó, pero no tiene nada que ver con tumores, que esa es la duda de muchos pacientes, ni con degeneración macular. Aquí está Liliana, creo que vi a Lili en la lista y no sé si ella quiere hablar un poquito del asunto, porque sí es una razón de consulta muy frecuente. Hola, ¿me escuchan? Lili, ¿Me sí, escuchan? señora. No, realmente no se ha demostrado nada y con lo de la degeneración macular, pues está más relacionado como la exposición al sol como tal, Lo bueno. pero la exposición a estos filtros azules y a todo eso, no, nada que ver. Estoy de acuerdo contigo. Sí, eso es un tema muy comercial. Lo que pasa es que es complicado y con esas cadenas de WhatsApp. Le crea muchas veces más al WhatsApp que a uno. Una vez con la sociedad colombiana íbamos a sacar un aviso, un video. Inicialmente estaba presidente Vaquero, creo que era. Y hablé con la persona que maneja mercadeo en Bancolombia y le dije que queríamos hacer un video del presidente para hacer esto y aquello. Y se me rió. Me dijo, ¿usted realmente quiere impactar a la población? Váyase para la plaza mayorista, coja un camionero que acaba de recién bajar la carga, bien sudado, grábelo diciendo, es que mi doctor dijo que eso era falso. Y eso impacta más que el presidente de cualquier sociedad. Desafortunadamente es un tema de, no sé, cultural que tenemos acá. Y en cuanto a los tumores, pues ya sabemos que el melanoma también, o sea, pacientes, pues hemos visto los pacientes nórdicos que se exponen de esa manera tan horrible al sol y que son tan blancos, pues también tienen cierta predisposición al melanoma, pero nada que ver con las pantallas. Exactamente. Con relación a varias cositas, es que esta es una razón de consulta muy frecuente, y más ahora, como lo decía Mónica, lo decía Andrea. Y hay personas que realmente sí, esto es como ir al gimnasio, uno termina acostumbrando, estoy hablando de adultos, se termina acostumbrando a este cansancio, pero con relación a las pausas activas, si bien el computador suena, el celular suena cada cierto tiempo, no está tan ocupado que no lo hace. Tengo una amiga que manejaba toda la parte de desarrollo tecnológico de Bancolombia y realmente estaba quejándose mucho de su ojo seco y este cansancio y se me ocurrió una cosa que ha funcionado con ella y con varios y es que lo que le digo es que cada vez que llegue a trabajar se toma un tarrado estos de agua, que eso viene como de 700 centímetros, creo el termo, de agua bien fría, y usted puede que la pantalla pitando le ponga pausa, pero la vejiga no se la aguanta, entonces más o menos cada hora y media les toca ir al baño. Y con eso, como se movilizan, también empezó a mejorar el dolor dorsolumbar pues, de la posición continua. Y como el cuerpo tiene que calentar el agua, recuerden que caloría es la cantidad de energía que se gasta o que se invierte para aumentar un grado centígrado, un gramo de agua. Entonces empezó a bajar de peso, lo cual por todos los lados le gustó el asunto, pero por una cosa sencilla, como tomarse, entonces cada vez que volvía al baño se tenía que tomar otro termo de esos. Entonces más o menos cada 2 horas, hora y media tenía que ir al baño y el baño le quedaba muy lejos, lo cual terminó sirviéndole para todo esto. Con relación a los lentes, es muy frecuente que cuando está empezando la presbicia, el paciente consulte por cansancio en el computador y como decía André, hay un grupo de pacientes que el progresivo no le funciona bien. Yo he tenido experiencia con el ocupacional, funciona bien, pero una vez se me ocurrió que uno puede hacer también en pacientes de este tipo cuando no toleran bien el progresivo, una especie de monovisión con gafas, cuando el paciente tiene otro efecto refractivo, y es una alternativa, una mini monovisión aquí estoy hablando para pacientes que están empezando presbicia y que trabajan en computador muy intenso. Dejar el ojo dominante mejor corregido de lejos y el otro deja un poquito de corrección de cerca. Y el paciente para el trabajo en oficina, no para conducir, sino para estar en oficina, también le puede funcionar. Aquí vi a Saúl, no sé si Saúl nos quiera competir algunas recomendaciones de, como pues desde el punto de vista de optometría y todo esto que más te gusta, Saúl. Hola, doctor. No, yo pienso que las recomendaciones estaban por el mismo lado de lo que han estado hablando. La parte de lo del filtro azul sí, desafortunadamente es algo muy comercial y varias veces he preguntado a compañeros que están trabajando en eso y tiene que ver también con lo de la energía. O sea, les preguntaba si finalmente esa incidencia es por la cantidad de energía que produce la pantalla, o sea, no tanto por la longitud de onda, pero igual nunca me han dado respuesta a eso, entonces
Pienso que eso es Sí. algo mucho más comercial. Lo importante es que si lo usan no le hace daño también, pero que sea necesario o no. Sí, Eso es exactamente. una cosa. Sí, señor. Hay una cosa interesante y es que este tema es tan importante que incluso dentro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología hay un grupo ya organizado de ergo-oftalmología. Y si quieren, en el Congreso Nacional viene alguien, este es inclusive creo que oftalmopediatra, fue el presidente de la Asociación Americana de Oftalmopediatría, viene a dar unas conferencias o va a estar presente la semana entrante ya en el Congreso, porque esto realmente nos ocupa cada vez más y más con la situación que estamos viviendo. No sé si hay alguna otra pregunta entre los asistentes. No, que me pareció una charla muy pertinente porque realmente sí se ha aumentado el motivo de consulta respecto a esto, tanto en niños como en adultos realmente. Y lo que decía Mónica, de verdad que en los niños se ha vuelto un motivo de consulta impresionante, porque los Sí, niños pues esto estaban más dice sí. dedicados, los niños estaban más dedicados a un estudio muy diferente, a estar pegados a una pantalla todo el día. Y esto se viene para largo, obviamente. Es un tema que nos va a seguir acompañando mucho tiempo. Estamos de acuerdo. Bueno, creo que si ya no hay más preguntas, podemos comenzar a darle paso a los representantes. La maldad número 2 nos va a ayudar con esto. Entonces, Laura,